¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Mi nombre es el profesor David Maguiña Pastrana y el día de hoy vamos a dar primero la configuración o las opciones que tenemos para configurar Microsoft Excel antes de empezar. Para eso nos vamos a dirigir a la pestaña de archivo, opciones y nos va a aparecer la siguiente pestaña en la cual nos van a aparecer una categoría, una galería de opciones que podemos nosotros modificar. Por ejemplo, dentro de las opciones generales podemos cambiar el tipo de fuente, podemos cambiar el tamaño, cambiar de repente el tipo de vista, colocarle un nombre de usuario. Por ejemplo, en mi caso el nombre de usuario dice David. Yo lo tenía configurado con otro nombre, pero ahora último lo he configurado con David. Eso va a depender mucho de el usuario que tengamos conectado en Windows. Dependiendo de ese usuario va a aparecer el nombre aquí. En este caso lo voy a volver a cambiar, le voy a colocar de repente el nombre que tenía antes, que es mi segundo nombre al revés. Por otro lado podemos cambiar de repente el tema de Office para que tenga un color gris oscuro, para que se vea de esta manera, miren, chequen. Y más que todo tiene que ver con la interfaz. Si nosotros modificamos la interfaz, podemos cambiarle el color. Entonces son unas opciones que uno podría modificar en un primer momento de repente. De ahí el resto de opciones no se suelen modificar tanto, mayormente son las opciones que tenemos aquí, que es a la hora de ingresar a Excel. Por ejemplo, el tamaño de fuente normalmente el tamaño que tiene es 12 o 14. Yo lo he modificado para que tenga un tamaño 16, en la cual se pueda visualizar de una mejor manera. Por otro lado, el tipo de letra usualmente es Calibri y bueno, uno puede modificar el tipo de letra que uno más se familiariza. Tiene que ser obviamente un tipo de letra que se note bastante bien. Por otro lado tenemos el apartado de fórmulas. Acá se modifican mayormente cuando ya ingresemos propiamente a fórmulas. Acá todavía no voy a modificar nada. Por ejemplo, en la opción de guardar, si de repente Excel tiene una carpeta en la cual va a guardar los archivos que nosotros tengamos, si es que solamente le damos a la opción de guardar. Por defecto lo guarda en la dirección de usuario, en este caso mi usuario se llama Renwill, y mi carpeta documentos. Esa es la carpeta por defecto en la cual uno guarda sus archivos. En este caso, si de repente uno desea cambiar la dirección, bueno, colocaría acá de repente si desea guardar en escritorio, yo lo guardaría en escritorio. Va a depender también de la palabra que nosotros colocamos. Este es el directorio, la dirección en la cual internamente dentro de nuestro sistema operativo lo va a guardar. En lo personal yo les recomiendo que sus archivos o los documentos los guarden en disco D, que es mayormente la partición que uno utiliza para guardar información, guardar nuestros archivos personales. Por otro lado tenemos la opción de autorrecuperación de autoguardado que se genera cada 10 minutos. Por ejemplo, imaginemos que hemos elaborado un archivo, hemos trabajado por ejemplo 15 minutos y esa opción de 10 minutos no se ha tocado, ha quedado tal como está. Entonces, si por X motivo se cierra Excel, se cuelga, se va la luz de repente, se va la energía eléctrica, entonces vamos a poder obtener un archivo de autorrecuperación, pero ese archivo se ha generado los primeros 10 minutos. Lo que quiere decir que los 5 minutos adicionales que has trabajado, bueno, ese tiempo sí se perdería. Entonces, de repente si suelen tener problemas a la hora de trabajar por X motivo, a veces por el cable o X razón, entonces yo les recomiendo que acá cambien. Acá también tiene tiene un intervalo de tiempo, que es aproximadamente de 1 minuto hasta 120 minutos, que es el tiempo que puedes colocar acá. ¿Sí? Por ejemplo, hay aplicaciones o programas de manera online que el archivo de autoguardado se genera cada segundo. Por ejemplo, aplicaciones como de repente Prezi, Expli, ¿sí? Programas o aplicaciones online tienen la ventaja de trabajar de esa manera, con autoguardado automático. Cada acción que uno realiza se guarda automáticamente. Entonces son las opciones que yo les recomiendo que de repente podrían guardar acá. Está bien, que podrían modificar, disculpen, en esta área. Por otro lado pasemos a accesibilidad. Acá también se pueden cambiar de pocas opciones, como más que todo con respecto al tamaño de letra que tiene nuestra presentación del documento. En avanzadas, de todas las opciones que tenemos acá, la que más me interesa que sepan es con respecto a los separadores del sistema.
ya que dependiendo de cómo esté configurado acá en este punto, va a depender de cómo trabajemos en Excel a la hora de hacer operaciones numéricas. Entonces acá, como logran visualizar, está indicando que mi separador decimal es la coma y separador de miles es el punto. Lo que quiere decir que a la hora de trabajar decimales tengo que utilizar la coma a la hora de hacer una operación. Ahorita voy a hacer un pequeño ejemplo cuando termine de ver este apartado. Voy a hacer un pequeño ejemplo correspondiente a este apartado. Por otro lado tenemos personalizar cinta de opciones. Tenemos una gama de viñetas que no vienen habilitadas por defecto, pero hay otras que por ejemplo no vienen habilitadas. Por ejemplo, dentro de esas tengo la de revisar y la de programador que ahora último activé. Entonces, si hay viñetas que de repente uno no utiliza mucho, sería bueno dejarlas deshabilitadas, ya que no las va a utilizar. Pero si de repente las fuera a utilizar, bueno, sería cuestión de activarlas nuevamente. Sí, eso es por el lado de las viñetas que tenemos habilitadas. Por otro lado tenemos una barra de acceso rápido, que prácticamente son las opciones que uno más utiliza. Esta gama de opciones aparece en la parte superior del lado izquierdo, en este apartado, en donde podemos escoger las acciones que nosotros deseáramos. Por ejemplo, acá he agregado guardar, deshacer, ortografía, abrir, aumentar tamaño de fuente, pero de repente si hubiera una opción más que deseo agregar, le hago un clic a la opción y le doy en agregar, aceptar, y ya se agrega la gama. Entonces acá está la opción ahora último que he agregado. Entonces son unas opciones muy interesantes que podemos modificar para poder trabajar por empezar a trabajar en Excel. Eso se encuentra dentro de la barra de herramientas de acceso rápido. Y si fuera lo contrario también, por ejemplo quitar. Si de repente ya no se va a utilizar, bueno, quitamos esas herramientas que de repente no las voy a utilizar mucho. ¿Sí? Y esas son en un primer momento las herramientas que yo les recomiendo que revisen y que de repente modifiquen antes de poder ingresar a Excel. Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar ahorita que era concerniente a la operación, por ejemplo, acá voy a colocar un ejemplo de la clase pasada del primer video, en la cual por acá tenía precio unitario, por acá artículo, por acá sí, estaba así, precio unitario, artículo, acá cantidad y acá total. Sí, acá voy a dibujar un pequeño cuadrito. Ya, ahí está. Entonces acá voy a colocar cantidad, por ejemplo 3, artículo arroz, precio unitario el arroz en la actualidad ahorita mayormente está, creo si no me equivoco, 3.20. Sí, o 3, ahorita van a ver la diferencia entre el punto y el coma. Y a la hora de hacer una operación, recuerden que todas las operaciones empiezan con el símbolo de igual. Selecciono la celda asterisco por la siguiente celda que sería la G27. Ahora miren, voy a operar y me sale valor. Recuerden que si tienen este tipo de problema de error de sintaxis es porque recuerdan que les comenté que en ese apartado de opciones está la coma. Voy a regresar ahí, archivo, opciones, avanzadas, y acá está, miren, mi separador decimal es la coma, por lo tanto me está saliendo valor porque el separador decimal tengo que utilizar la coma y yo he colocado un punto. Entonces ahora que yo modifique a 3,2 ya el resultado va a ser el correcto. Entonces miren, una pequeña diferencia de símbolos va a hacer de que tu trabajo quede bien o que de repente de otra manera. Entonces cada configuración hay que tener presente ese detalle antes a la hora de trabajar. Acá voy a colocar de repente otro artículo, arroz, azúcar. El azúcar creo que está un poquito más barato, 2.8. Miren, y voy a operar. Voy a arrastrar la operación y va a salir valor. ¿Por qué? Porque acá es un punto. Y el separador decimal es una coma. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta, chicos, a la hora de antes de empezar a trabajar de lleno a Excel. Bueno, eso sería parte de este primer video. Nos vemos en el siguiente video.